Estudia cine en Santa Fe. ISCA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. Bienvenidos a Gen Geek. Soy Nico Ferrero y junto a Genki Dama, productora audiovisual, les traemos todas las novedades del universo geek. Me encuentro junto a Mr. Martin. ¿Cómo estás, Mr. Martin? ¿Qué tal, Nico? Muy bien. Hoy programa especial. En un lugar distinto. En un lugar distinto nos encontramos con el director de cine Javier Beltramino, que está acá en Santa Fe y presentó su ópera prima, La muerte de un comediante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Puedes contarnos de qué se trata la peli? Bueno, primero gracias Martín, gracias Nico y gracias por este espacio hermoso. ¿De qué se trata la peli? Se trata de un actor muy famoso, argentino, por una serie televisiva en la que todas las noches se disfraza de un personaje distinto para cometer un acto heroico. Bastante parecido a Los Simuladores. O sea, fue una idea de Peretti que el personaje tenga esas características. Esto no es spoiler, la película apenas comienza, el personaje recibe una llamada de su médico con una noticia fatídica, tiene pocos meses de vida, y en lugar de quedarse pululando por hospitales, sabiendo cuál es el desenlace, que es lo más usual, el personaje desconecta de la realidad, aferrándose a su héroe de la infancia, Bombín, un héroe de cómic nacido en Bruselas, por el que él decidió ser actor, y se le presenta, que sale a la superficie una pregunta interna que él tiene, que se quiere contestar antes de morirse, si él en la vida real puede ser un héroe tal como su héroe de la infancia y no como lo es en la comodidad del set de televisión hace tantos años en esa serie televisiva. Viaja a Bruselas de una forma bastante particular y allá en Bruselas, de forma accidental, se va metiendo con un grupito de idealistas, se mete en una trama de su héroe de la infancia, medio sin querer queriendo, y termina entre la espada y la pared intentando contestarse o no esa pregunta. Consulta. Es una ópera prima y codirigida justamente con Diego Peretti. ¿Cómo surge esa asociación? Y no sé cómo se dividieron los roles, ¿no? Tanto que los dos son directores. Surge en 2016 porque yo trabajaba como productor, primero de Campanella, después con Axel Kuchevaski, muchos años. Paralelamente siempre dirigiendo mis cortometrajes, nunca abandonando mi sueño de ser director. Me di cuenta que era vecino de Peretti, compartíamos los mismos hábitos de ir a las 7 de la mañana al mismo bar a tomar el café, a leer los 3 diarios principales, y un día se me dio de acercarme, presentarme y decirle: Diego, quiero hacer mi ópera prima, pero la quiero hacer con vos. Es un tipo al que yo no admiraba solamente como actor, sino por lo que decía en las entrevistas. Es un tipo un bicho raro dentro de la industria. Tiene un pensamiento muy lúcido acerca de muchos temas y me interesaba mucho ver qué tenía él para contar. Primero no quería saber nada, me dijo: director, yo nunca pensé en ser director, no me interesa. Y fuimos conversando y le dije: bueno, pero estaría bueno que cuentes algo que tengas ganas de contar vos y no seguir repitiendo toda tu vida parlamentos escritos por otros. Y ahí le entró la bala y me dijo: bueno, dale, vamos para adelante. Y ahí, pimponeando, salió esta idea de preguntar. Me decía: bueno, no sé qué contar. Y le dije: bueno, contame, ¿a qué le tenés miedo hoy en día? Me dijo: bueno, tengo miedo a quedarme sin trabajo, que es algo bastante normal Universal, en los actores, pero sí, en los actores especialmente. Tengo miedo a la muerte. Y el tercer miedo fue, más que miedo, me dijo: yo quisiera contestarme antes de morir una pregunta que tiene que ver con si sería
capaz de poner el cuerpo por algo, por una buena causa, ser valiente. Algo que yo primero me pareció un poco naif, pero cuando me contó que, claro, 30 años en el teatro, en el cine, en televisión, haciendo de héroe, inevitablemente lo llevó a hacerse esa pregunta muchas veces. Nada, eso ahí me pareció una gran premisa. Ahí llamé a Hernán Casiari, no a Orsay, a Hernán Casiari, para ver si aceptaba escribir una primera versión de guión. Lo contraté, le pagué, hizo una primera versión de guión junto a Chiri Basilis, su amigo. Chao, hasta luego, hasta 2022, que Casiari lo llama a Peretti y nos propone concretar la peli financiada bajo esta modalidad de la comunidad, porque bueno, en todos esos años no logramos financiarla. Bueno, ahí está, muy importante mencionarlo. Primera, en palabras de Casiari, si no me equivoco, primera película mundialmente producida por 10.190 personas, ¿puede ser? Por esa cantidad de gente puede ser. Pero mucha gente, ¿cómo fue toda esa producción por puchitos, no? Bueno, para mí no era algo nuevo porque yo fui parte de la producción de la película La Uruguaya, que fue la primera película que Orsay realiza bajo esta modalidad. Yo tenía los derechos de La Uruguaya, se los había comprado a Pedro Mayral justo antes de que saliera publicada la novela, pensando que esa iba a ser mi segunda película. Nada, en el 2020 me llama Casiari y me dice, bueno, queremos empezar a hacer cine, él es muy amigo de Pedro Mayral y quería empezar con La Uruguaya. Y se lo vendí porque le dije, bueno, yo sigo buscando financiación para La Muerte de un Comediante. Sí. Le puse como condición de ser parte de la producción, me dijo, dale, porque quería aprender, entender y ver si funcionaba esa forma de producción y de tanta gente opinando, participando, en qué medida lo hacían, si era vinculante o no, cada vez que participaban en votaciones, encuestas. Y nada, en La Muerte de un Comediante, por eso yo no tenía temor. Diego, más que nada, me preguntaba todo el tiempo, ¿qué onda esto? Nada, cuando le expliqué y fue viendo que la gente participaba y participa de una forma muy positiva, presenciaron el page-to-page, la lectura de guión en vivo durante horas, que es cuando el guión se lee y están todas las áreas técnicas, artísticas, al mismo tiempo en el chat, no todos, pero todos los que estaban interesados se conectaban y hacían comentarios sobre el guión, todos los comentarios que hacían, o preguntas, o dudas, o críticas, eran todas comentarios muy atinados que después con Diego agarrábamos el guante y lo conversábamos nosotros, che, bueno, esto está bien, esto deberíamos repensarlo. Después, bueno, la participación de los socios productores tuvo que ver con ser extras en muchas escenas, y ahora en el lanzamiento especialmente están traccionando la peli de una forma impresionante. Yo no paro de hacer notas para medios que ellos consiguen en sus localidades, es algo fascinante. Una experiencia muy diferente a la de La Uruguaya. En este caso hubo menos participación por decisión de Orsay, eso nos excede a Diego y a mí, pero todo positivo, o sea, agradecimiento eterno tanto de Diego y de mi parte con ellos, y mucho alivio de que la película se haya estrenado, porque durante todo el proceso con Diego estuvimos muy conscientes de esas 10.190 personas que habían puesto su dinero, y gracias a ellos estábamos cumpliendo el sueño de hacer nuestra ópera prima, y con la libertad, una libertad que no existe, porque es normal, porque si algo está financiado por una plataforma, bueno, las reglas del mercado naturalmente te imponen ciertas fórmulas o te llevan hacia cierto lugar. Y todos estos socios productores que están metidos dentro de la peli, ¿todos habían hecho cine antes? ¿Hay algunos que son primerizos? Todo lo contrario, o sea, muy poquitos.
tal vez 10, 20, no tengo la estadística, pero no tienen nada que ver con el cine. Es gente que le gusta el cine y les gusta pertenecer a algo. Que de eso se trata una comunidad, digo. Así que no, es como la idea siempre fue como que poner dinero como si uno pagase para entrar a un parque de diversiones, y los más activos sí estaban como que todo el tiempo conectándose para espiar reuniones de producción o de departamento de arte y aprender un poco de cine. Digo, qué mejor que haciendo y siendo parte. Después tenían sus grupos de Telegram por afuera de Orsay y ellos debatían. Yo me metí muchas veces en esos grupos porque todo el tiempo yo no sé no sabía cómo agradecerles todo ese apoyo. Entonces lo mínimo que podía hacer era estar ahí contestando preguntas, porque sabía que tenían un montón de preguntas y quedaban ahí en el aire. Por eso te digo, logré conocer a un montón, hasta incluso comer asados, juntarme a tomar una birra y estoy tan cansado de que me pregunten por mí, que a mí me encanta saber, che, ¿por qué te metiste en esto? Ahora en el Festival de Mar del Plata mucha gente viajó especialmente desde diferentes ciudades para acompañar a la peli, y yo todo el tiempo los invitaba a tomar algo y yo los entrevistaba, les preguntaba, ¿qué te mueve para vos, odontólogo, vos, docente? ¿Qué haces acá con tanta pila? Es impresionante. Y bueno, la respuesta es siempre la misma. Nos gusta el cine, nos gusta saber que existe una película que si no fuera por nosotros no existiría, y nos gusta pertenecer a una comunidad y romper la virtualidad y tener excusas para encontrarnos. Básicamente eso. Buenísimo, Javier. Mira, yo quería hacer una pregunta. Ópera prima tuya y ópera prima también de Diego Peretti. Generalmente en las películas hay un solo director. ¿Cómo fue el proceso creativo para dirigir esta película siendo los dos directores? Si se turnaban, si era algo en conjunto. Contame vos que lo lograste. Ayudó mucho a que en todos esos años en los que no logramos financiar la peli, antes de que apareciese Orsay, la peli, si bien estaba cajoneada a nivel financiero, estaba siempre sobre la mesa a nivel creativo. Entonces yo viviendo en Bruselas, él en Buenos Aires, hablábamos muy seguido y cuando hablábamos de la peli. Yo soy de los que cuando empiezan con un proyecto, sé que en algún momento se concreta. Entonces yo le decía a Diego, hablemos de cómo pensamos contar esta historia. Y fue como un pimponeo, de esos que juegan bien los chinos en las Olimpiadas, que no se les cae la pelotita. Se dio de forma muy natural. Entonces, esta película la tenemos que contar desde el punto de vista del personaje. Él me decía, yo vi El luchador de Aronofsky el otro día. Yo le decía, sí, yo Birdman, fíjate lo que hace la cámara con el personaje. Yo le decía, che, ¿por qué no le agregamos una capa más al tema del plano secuencia y metemos subjetiva y objetiva en el mismo plano secuencia, que es ya un riesgo, pero como teníamos clarísimo que queríamos que la peli sea contada desde el punto de vista del personaje y la intención es que el espectador que vaya a verla al cine se sienta casi en la cabeza de Juan Debré, el personaje de Peretti, fuimos tomando un montón de decisiones mucho antes de que Orsay nos dijese, bueno, la peli va a ser financiada por la comunidad. Porque nos gusta el cine y justo teníamos nuestra peli para hablar de cine. Después, naturalmente, cuando se concretó el tema de que, bueno, está el dinero, la peli se va a rodar, ajustamos tornillos, Diego reescribió el guión que había escrito Cassiari con Chiri Basilis, y ahí sí, Diego con su experiencia de 30 años en la industria, me planteó de armar ciertos protocolos. Vengo contando siempre una anécdota que me resulta simpática, que
y que ayudó muchísimo a que todo fluya, que era, bueno, cada vez que termina una toma, corte, claro, él aparece en todas las escenas de la peli. Entonces siempre se tenía que desdoblar, así que yo tenía que dirigirlo a él. Me decía, por favor, me llevas a un rincón muy lejano y ahí me decís qué te pareció. Porque, claro, es algo muy vulnerable de una toma y ahí el 80% de las veces voy a estar a la defensiva y por ahí te puteo, me dice. Te quiero ya advertir. Y ahí después me tenés que dejar solo 5 minutos y el 80% de las veces voy a volver y te voy a decir, tenés razón. Nada, y ese tipo de protocolos que armamos funcionaba a la perfección para que después yo no me sorprendiese, che, ¿qué haces puteándome por esto? O que él se sorprendiese que le dé un feedback delante de todos. Y así un montón de cosas. Digo, después yo fui por ahí tal vez más director en la preproducción y en la post, habiendo ya tomado un montón de decisiones juntos antes del rodaje, y en el set Diego se dio cuenta que sabía más de dirección de lo que él pensaba. Después de 30 años laburando con monstruos como Cifrón, bueno, después Wino, Taratuto, bueno, todos directores que admiramos. Y él ahí, bueno, se apoderaba del set, por suerte, convencía a todas las áreas técnicas artísticas que era importante convencerlas porque es una jugada, es una película muy jugada, con decisiones muy... Nada, esto es lo de la cámara. Bueno, nos decía, che, no, los actores también, ¿cuándo miro a cámara? ¿Cuándo no? El camarógrafo, che, esto está medio raro. Y bueno, con Diego lo veníamos practicando en su casa con el telefonito. Y bueno, ahí fue un pacto entre nosotros con Diego. Si no creemos nosotros en lo que hemos decidido, no vamos a convencer a nadie. Estábamos tan convencidos que, bueno, un poco la división de tareas, vuelvo a eso. Diego, flautista de Hamelin, convenciendo a todos y todos lo siguieron, por suerte. Y yo estaba más en el rack, en el monitor, dirigiéndolo a Diego como actor y, bueno, obviamente viendo el tema de la cámara, ese plano secuencia, que era toda una jugada. Y se dio, fluía tan bien que Diego ni siquiera venía al rack, al monitor a ver la toma muchas veces, porque desde lo lejos me decía, ¿cómo lo viste? Si yo lo hacía así, ya había un nivel de entendimiento y así que fluyó bien, por suerte. Sí, podría haber sido un desastre, ¿eh? No, pero eso está mucho en la confianza de los directores, ¿no? De la comunicación, y pensaba en lo que decías de Diego como director en la primera vez. Yo creo, no sé si a vos te habrá pasado, pero a uno siendo parte de la producción, uno ya lo ha visto demasiadas veces delante de cámara que no se da cuenta que es la primera vez que está haciendo lo que está haciendo. Que para mí, sí, no es su ópera prima para mí. O sea, claro. Está bien, o sea, pero o sea, yo no tenía el dominio del set que tiene Diego. O sea, así como Diego, bueno, había otras cosas que no manejaba a nivel técnico y qué sé yo. Por eso nos complementamos muy bien, porque los dos por ahí por separados la pifiábamos. Pero sí, efectivamente, ¿no? Diego, tremendo director. Y, entre paréntesis, porque todo el mundo ahora habla Diego director y se olvidan del Diego actor, que quiero subrayarlo, que en esta peli hace algo que para mí es estupendo, sale de la zona de confort de lo que vino haciendo durante toda su carrera, y también como actor hace algo que a mí me parece muy bueno, muy logrado. Muy jugado. Bueno, tomando un poco de referencia la película, está basado en un personaje ficticio de historieta. ¿Hay algo de realidad en eso? O sea, no sé si vos, Diego, o alguno de los productores es fanático de las historietas, de los cómics.
No, Diego y yo nos quedamos en Mafalda, te diría. No, necesitábamos un héroe sin superpoderes. En esa época, bueno, cuando empezó todo esto, yo vivía en Buenos Aires con la madre de mis hijos, Antonio y Luca, que van a estar felices de ser nombrados y que salgan en YouTube, en las redes. Así que la madre de los chicos es belga, entonces yo viajábamos todo el tiempo a Bruselas. Y cuando Diego salió con esto de que necesitaba contestarse esa pregunta de si puedo ser valiente en la vida real, no sé, se nos ocurrió que nos venía bien que el personaje sea fanático de un héroe de cómic, y yo le dije Tintín, o sea, un héroe sin superpoderes tiene que ser. Y bueno, y además ahí surgió naturalmente Bruselas. En Bruselas es la capital diplomática de Europa, está la Comisión Europea, entonces se presta también a construir una trama de aventura, de espionaje internacional. Justo en el medio está de todo. Hay un lado B de Bruselas que da miedo, y se prestaba entonces como capital del cómic, que mucha gente no lo sabe, pero los pitufos que nosotros hemos consumido muchísimo son belgas, y para los belgas es Mafalda los pitufos. Nunca vieron los pitufos animados, por ejemplo. Mira. No, les parece un pecado, ni siquiera quieren verlo. No. Pero bueno, entonces era capital del cómic, capital diplomática de Occidente, se fue imponiendo Bruselas, se fue imponiendo Tintín por una necesidad narrativa, hasta que tuvimos que reemplazarlo porque los derechos de Tintín eran una locura, y no solo eso, sino que la familia que tiene los derechos, incluso aunque le pongas todo el dinero, por ahí dice que no. Sí, claro, A Spielberg le dijeron que sí, pero bueno. Sí. Es un poco palabras mayores, me parece. Sí. Y justamente realizador santafesino, y si mal no leí, ibas a hacer cine o futbolista, ¿puede ser? Sí. ¿Qué fue lo que decantó vamos para el cine? Mi hijo Luca, de 7 años, me sigue diciendo, ¿por qué no fuiste futbolista? Me recrimina, porque claro, los dos fanáticos del fútbol no le dan bola al cine. Mirá, no sé, la verdad que creo que una cuestión más de ambiente, que me sentía más cómodo en el ambiente del cine que del fútbol. Pero a veces me hago la misma pregunta que se hace mi hijo. O sea, amo el fútbol, me encanta jugar al fútbol, pero sí, yo creo que por un tema de... Y además porque desde muy chiquito yo dibujaba, empecé a hacer animación, stop motion con una cámara muy vieja que me regaló mi viejo, hacía stop motion con plastilina, pero play, pausa, ¿viste? Muy, muy rústico. De ahí después ya de un poquito más grande hice acá animación con el genio de Pablo Rodríguez Jauregui. Sí, me fui yendo para ese lado rápidamente, evidentemente iba por ahí, y igualmente pasé por 5 carreras universitarias que fui abandonando hasta dar ese salto de irme a Buenos Aires a los 22 a estudiar cine, porque bueno, vengo de familia más tradicional, médico, docente, y el cine estaba todo bien. No sé, tal vez me parece que eso sucede bastante en muchas familias, que a los niños se los estimula mucho con lo artístico cuando son niños, que los hacemos dibujar, los hacemos hacer cosas artísticas, lúdicas, y después cuando llegás a la adolescencia, al menos a mí me chocó que me dijeran, bueno, ahora, ¿qué vas a estudiar? Y cuando yo dije cine, no, eso es un hobby. Le hubieras visto la cara a mi mamá cuando le dije que iba a estudiar cine. Nos Claro. pasó todo. Bueno, y yo obviamente no los juzgo, a mis viejos son de otra generación y entiendo, pero la verdad que fue una pérdida de tiempo.
fui por todas esas carreras universitarias. La primera fue bioingeniería. Lo que yo aprendí es que uno tiene que estudiar lo que le gusta. Después, Bueno, de alguna forma vas a vivir, pero... justamente ahora te llevo un poquito al cine y lo mencionaste, trabajaste con Campanella y con Kuchevaski, que son también reconocidos internacionalmente. ¿Tenés alguna anécdota o algo que te dieron ellos que te sirve hoy en día? O como consejo a nosotros. O al espectador, A ver, al que quiera hacer. ¿por dónde empezar? Bueno, primero, a mí me costó muchísimo, y esto también para los que estudian cine o están por estudiar, yo recién a los 30 años empecé a trabajar en la industria. Yo trabajaba en un cubículo en Hewlett Packard como data entry, desde los 22, 23 hasta los 30. Y de hecho ahora tengo mi nueva película, que tengo ya la primera versión de guión escrita, tiene que ver con cómo yo pasé a trabajar de un cubículo en una multinacional a trabajar con Campanella como productor de Metegol. Porque la historia es insólita. No quiero spoilear, pero pero es insólito como yo llegué a... O sea, durante años intenté entrar en la industria y al final terminé trabajando con Campanella, pero por un camino insólito. Y bueno, yo con Campanella aprendí muchísimo. Lo primero que me dijo, mirá, ahora me acuerdo, si te vas a dedicar al cine, tenés que ser tu propia empresa. Yo eso lo aprendí de Madonna, me dice. Mirá, ahora me acuerdo. Que me sorprendió, me quedó eso. Me dijo, no te quedes esperando a que no vayas con tu guión ofreciéndoselo a productores, no pierdas el tiempo. Si tenés algo para contar, producilo vos. Digo, esto fue en el 2013, hoy en día ya no hay excusa, teléfono. Claro. Por eso, hoy más que nunca se aplica ese consejo que me dio Campanella. Sean sus propias empresas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por recibirnos, por esta entrevista. Javier Beltramino, codirector junto a Diego Peretti de La muerte de un comediante, que pueden ir a verla ya en Cinemark. Muchísimas gracias a ustedes, realmente. Agradecemos a Beo por el espacio y nos vemos la semana que viene.